Ese ya no puede ser bendito, ¿verdad? Bien. Vamos a abrir nuestras Biblias allí en Números, igual, número 7. Y vamos a leer. Este es el capítulo más grande de la Biblia después del Salmo 119. Así es que vamos a hacer una cosa, lo vamos a leer todo, pero no ahorita, sino que vamos a leer una parte. Vamos a leer hasta el versículo 17, del 1 al 17, del 1 al 17, y luego nos vamos a brincar al 78. Fíjese bien, del 1 al 17, y luego nos vamos a brincar hasta el 78, para que ahí el versículos del capítulo 7, versículos del 1 al, ¿qué dije? 17. 1 al 17 y luego nos brincamos hasta el 78. ¿Cómo? Del 78 nos vamos hasta el final. Del 78 ya leemos al final. Primero del 1 al 17 y luego del 78 al 89. Bueno, vamos a hacerlo. Bueno, antes vamos ¿a qué? A decir el texto, ¿verdad? Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Efesios 5:11. Ok, ahora sí. Alternadamente lo vamos a hacer igual como nos vaya quedando, del 1 al 17 y luego el 78. Dice así la palabra de Dios: aconteció que cuando Moisés hubo acabado de levantar el tabernáculo y lo hubo ungido y santificado con todos sus utensilios, asimismo ungido, déjenme doblarle aquí, y santificado el altar y todos sus utensilios, entonces los príncipes de Israel, los de las casas de sus padres, y trajeron sus ofrendas delante de Jehová, 6 carros cubiertos y 12 bueyes, por cada 2 príncipes un carro y cada uno un buey, y las ofrecieron delante del tabernáculo. Tómalo de ellos y serán para el servicio del tabernáculo de reunión, y los darás a los levitas, a cada uno conforme a su ministerio. Entonces Moisés recibió los carros y los bueyes y los dio a los levitas. 2 carros y 4 bueyes dio a los hijos de Gesón conforme a su ministerio. Y a los hijos de Merari dio 4 carros y 8 bueyes conforme a su ministerio. Pero a los hijos de Coat no les dio, porque llevaban sobre sí en los hombros el servicio del santuario. Y los príncipes trajeron ofrendas para la dedicación del altar, y el ungido, ofreciendo los príncipes ofrendas de la verdad. Y Jehová dijo a Moisés: ofrecerán su ofrenda un príncipe un día y otro príncipe otro día para la dedicación del altar. Su ofrenda fue un plato de plata de 130 siclos de peso y un jarro de plata de 70 siclos al siclo del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para ofrenda, y un becerro y un carnero y un cordero de un año para holocausto.
Y para ofrenda de paz, 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Nazón, hijo de Aminadab. Su ofrenda fue un plato de plata de 130 siclos de peso, un jarro de plata de 70 ciclos al ciclo del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para ofrenda. Un becerro, un carnero y un cordero de un año para holocausto. Y para ofrenda de paz, 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Ahira, hijo de Enán. Cada plato de 130 ciclos y cada jarro de 70, toda la plata de la vajilla, 2,400 ciclos al ciclo del santuario. Todos los bueyes para el holocausto, 12 becerros y 12 carneros, 12 de los corderos de un año, 12 los corderos de un año con su ofrenda y 12 los machos cabríos para expiación. Y cuando entraba Moisés en el tabernáculo de reunión para hablar con Dios, oía la voz que le hablaba de encima del propiciatorio que estaba sobre el arca del testimonio que hablaban con él. Amén. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Te damos muchas gracias, Padre, por tu amor para con nosotros, por tu paciencia, por tu misericordia, Señor. Y pues estamos muy agradecidos porque hasta aquí, Señor, tú nos has ayudado, nos has permitido seguir adelante en medio de un mundo que cada día hace más olas de pecado en nuestro entorno. Y te damos gracias porque en medio de un mundo así tú nos has ayudado a permanecer, Señor, con muchas fallas, Señor, como humanos que somos, pero con la fe siempre puesta en ti, la mirada en esa esperanza de vida eterna que nos has traído a través de la sangre de Jesucristo, nuestro Salvador. Gracias te damos por eso, Señor, porque pues podemos ver que de no ser pueblo pasamos a ser un pueblo con mucha esperanza, con mucha protección, con muchas bendiciones que cada día nos muestras, Señor, porque tú estás al pendiente de todas las cosas, pero también te pedimos, Señor, que nos ayudes para ser correspondientes a esa gracia y a esa misericordia, Señor, tratando de ser obedientes a tu palabra, Señor, y tratando de buscar una convivencia y una comunión más íntima contigo cada día, Señor. Sabemos que eso es lo que pides y estamos en esa lucha, pero en muchas ocasiones nos descuidamos. Ayúdanos, Señor, para que cada día seamos más esforzados, más decididos. Bendice a cada uno, Señor, de los que estamos aquí, conforme a la necesidad, Señor. Yo te pido que nos hables a cada uno, Señor, una palabra a cada uno, Señor, para que podamos entender tu propósito en la vida de cada uno de nosotros. Tú conoces nuestra condición, Señor, y nuestras necesidades. Ayúdanos, Señor. Y así como a nosotros te pedimos que bendigas a toda tu iglesia, en donde quiera que se encuentre un miembro de tu iglesia, tú les bendigas, les fortalezcas a los que están en medio de confrontaciones y de persecuciones, que tú te manifiestes. Y ayúdanos a todos para seguir adelante y para seguir queriendo aprender de tu palabra y dejarnos guiar y moldear por ella y guiados por tu Espíritu Santo. Te lo pedimos con el perdón de nuestras faltas en el nombre de Cristo Jesús nuestro Salvador. Amén. Bueno, este es un capítulo que ya como lo vimos, leímos la primera ofrenda, ¿verdad? Que es la ofrenda de Nazón.
Y la última, que es la ofrenda de, ¿quién dijimos? De Neftalí, o de los Ahira, hijo de Enán, descendiente de Neftalí. Y ahí en medio de estos dos versículos vemos como pareciera como que es redundancia. Y cuando leemos estos capítulos a veces hasta se nos hacen pues un poco monótonos. De hecho yo quería leerlo todo, pero dije no, para aprovechar un poco el tiempo, pero no es tan monótono como parece. Cuando uno lo lee con la intención de sacarle el provecho por lo que está escrito, porque yo creo que Dios le dijo a Moisés, escríbelo, es importante, es muy, muy importante. Y de hecho es tan importante este capítulo que nos muestra algo que es lo que Dios pide y es lo que Dios quiere de toda su iglesia, de todos los creyentes, ¿verdad? Es lo que Dios pide. Y aquí vemos una obediencia, que eso es lo más difícil que hay, los acuerdos. Este es un acuerdo que tomaron los príncipes, los 12 príncipes de las 12 tribus de Israel, sin contar a los levitas. No está contada la tribu de los levitas en este grupo. Es lo que hemos venido viendo, que cuando empezamos los censos en este capítulo, que vimos que esto era un libro que habla de ¿cómo se llama? La gramática. Y son números, son cuentas de cosas, de personas, de jefes de tribu, de soldados. Y en este capítulo vemos que no meramente vamos a estar viendo una cronología de los acontecimientos como fueron, sino más bien en esta parte vamos viendo una cronología de temas. Aquí el tema es los números y la instrucción para el pueblo de Israel para empezar su peregrinaje en el desierto. Entonces, los 12 príncipes, que también son 12 capitanes a la vez, y 12 líderes de cada tribu, tienen muchos atributos ellos porque es el arranque y es apenas cuando el pueblo de Israel fue seccionado por tribus y separada cada tribu. Entonces todo eso está en este tema de números, de la contabilidad. Y vemos que vamos a darnos cuenta en este capítulo precisamente que estos acontecimientos que vamos a ver de lo que hicieron estos 12 príncipes, pues sucedieron exactamente el día que Moisés inauguró el tabernáculo de reunión en Éxodo 40. Ese día fue santificado el tabernáculo de reunión. Entonces, ese mismo día comenzaron las ofrendas de estos 12 príncipes. Solo que aquí lo vemos porque aquí están contando en todos estos acontecimientos los miembros del tabernáculo, los líderes de las tribus, los capitanes de cada tribu. Y en eso que estamos viendo, estos líderes son los mismos. Pero aquí vamos a ver cómo es este acontecimiento, pero lo que nos enseña es importante. Simplemente al leer este capítulo nos queda una enseñanza muy clara, que es una obediencia colectiva del pueblo de Israel, una generosidad, ¿verdad?, sincera del pueblo de Israel para la ofrenda. Esa es. Y luego también es una adoración muy perfectamente ordenada. Entonces ya simplemente con la lectura del capítulo ya sacamos esos 3 datos, ¿verdad? Y cómo esto es lo que le agrada a Dios, ¿verdad? Esto es lo que le agrada a Dios. Que la obediencia, por ejemplo, en cada grupo, en cada iglesia, en cada lugar de reunión, llegue a ser un acuerdo colectivo. Que todos
Lo que Dios quiere es que todos nos pongamos de acuerdo para la reunión de la congregación. Que todos estemos a la hora de estar aquí, seamos de una obediencia en la ofrenda. La ofrenda no se trata del dinero. La ofrenda, Dios lo que pide primero de todo, antes que pedir dinero. De hecho, estos 12 príncipes, ellos tomaron el acuerdo de actuar con este tipo de generosidad porque querían agradar a Dios, porque querían que su ofrenda en la dedicación del templo fuera agradable a Dios, y eso complementaba el culto de ellos. Pero no es eso lo primero que pide Dios. ¿Para qué Dios quiere una adoración de este tipo si no se le ha entregado el corazón? Entonces, cuando se entrega el corazón, deben surgir cosas en cada uno de nosotros donde llegue a ser también generosidad en la obra de Dios. Pero primero es el corazón. Dios le dijo, David dijo en el Salmo 51, dice que a un corazón contrito y humillado, Dios no lo va a despreciar. Y entonces un corazón contrito y humillado va a saber qué hacer, porque está humillado delante de Dios, porque reconoce a Dios como su Señor, porque reconoce que lo máximo que le ha pasado es conocer al verdadero Dios. Y de allí van a nacer cosas para testimonio. Ellos aquí están dando el testimonio de su entrega, de su sinceridad y de su devoción a Dios. Entonces eso es, lo vemos simplemente al leer los 89 versículos de este capítulo, donde empezamos a ver desde el versículo 13 o desde el versículo 12, donde empieza la primera ofrenda, hasta donde leímos, empezamos a leer, que es el 70 y... ¿qué dije? El 78, y cuando el último príncipe de la tribu de Neftalí ofrece, todos ofrecen exactamente lo mismo. Donde se muestra otra cualidad de esta ofrenda, de esta actitud, que no hay competencia entre hermanos, no hay competencia. Saben que vamos a tomar un acuerdo, parece, no hay un relato que lo diga, pero por lo que vemos en este capítulo, parece que el acuerdo lo tomaron los 12 príncipes. El acuerdo de este tipo de ofrenda que iban a dar al tabernáculo de reunión. Entonces, eso nos muestra la importancia de los acuerdos. Ahora, respetarlos, ¿saben por qué? Porque los 12 iban a ofrecer uno cada día. Y resulta que si uno se creía más que otros, el día que le tocaba iba a adornar un poco más, en vez de 2 toros llevar 3. No, es que yo soy más generoso, no. Aquí hay un entendimiento perfecto de cuál es su papel, a quién representan y a quién adoran. Entonces eso es este capítulo, aunque no parezca, aunque se vea monótono al leerlo, pues nos damos cuenta que tiene un mensaje ya. Al puro leerlo, tenemos un mensaje muy claro de lo que está sucediendo aquí. Y también vemos otra cosa. Es una cualidad que tienen casi siempre todas las personas en su primer amor. Yo creo que lo hemos experimentado cada uno. Cuando nosotros conocemos a Cristo como nuestro Salvador y decidimos seguirle y empezamos a tener experiencias con Cristo en nuestra vida, este es nuestro anhelo. Agradar a Dios en todo lo que hacemos, escudriñar su palabra, ver a ver qué dice. Eso nace en una persona, o eso viene a una persona que nace de nuevo, que conoce a Cristo. Hoy en día hay muchas formas de convertirse al Evangelio, porque hay muchos tipos de doctrinas.
Hay personas que se convierten de una forma curiosa. El día que los sumergen en el agua, ese día se convierten. O sea, y a veces no es que tengan una experiencia personal, sino que hicieron público que se convirtieron y ahora ya tienen un compromiso en la iglesia donde están. Pero nosotros conocemos algo de ese tipo de doctrinas y nos damos cuenta que la prioridad de una persona de ese tipo de doctrina es portarse bien delante de los hermanos de la iglesia. La mayoría de las veces eso es lo que sucede. Y hay muchos tipos según los tipos de doctrina. Hay doctrinas donde la manera de testificar de que tenemos a Cristo es como que se vista como dice el pastor que se vista. El pastor dice hasta de qué color se debe de vestir la congregación a veces. Y ya esa persona ya es santa, pero no ha tenido una experiencia personal con Cristo. Fue educado en un tipo de doctrina donde a veces ni siquiera está el Espíritu Santo, pero está el espíritu de error que cubre para aparentar que estoy bien. Y se llena, y está lleno de iglesias de doctrinas así. Y si nos ponemos a contar, nos vamos a dar cuenta que hay muchas formas, pero hay una que es infalible. Cuando una persona tiene una experiencia personal con Cristo, esa nadie se la puede rebrujar. Nadie se la puede rebrujar. Y entonces, ¿por qué? Porque a esa persona lo primero que le va a interesar es escudriñar la palabra de Dios. Darse cuenta que Dios habla por su palabra y por su espíritu. Y entonces nos damos cuenta que hay gran parte de la doctrina de hoy en día no incitan a la gente. Con las formas de culto no incitan a la gente, ni la invitan a escudriñar la palabra de Dios. Porque no les conviene. Nosotros sabemos lo que hizo la Iglesia Católica por años, añales. ¿Saben qué? Y no lean la Biblia porque se van a confundir. Sí, se iban a confundir porque ellos ya les habían inyectado un espíritu de error. Se las tenían en otro lenguaje. Pero no nomás ellos. Hoy en día hay muchas iglesias que no mencionan la necesidad de que escudriñen. Más bien incitan a la gente a obedecer a todo lo que se les diga de aquí para allá. Lo que yo les diga es lo que vale. Y si alguien viene y habla una cosa y al predicador no le parece bien, le dicen, no es cierto lo que dijo. Déjenme decirles cómo es. ¿Por qué? Porque tienen su propio librito en su mente de su forma de doctrina. Y hay muchísimos, grandes doctrinas que han ido a eso. Decía una amiga de Toña que también se llamaba Toña, fue muy bien cuando vino a visitarla aquí en la oficina donde estábamos. Le dijo, Toña, ¿qué crees que le dijeron? Que leyera la Biblia, dijo, tengan su cuerno. Toda la vida nos quitaron el tiempo y ahora que ya me hice vieja, quieren que lea la Biblia. Ya no. Sí, así es, así. Y así es, siempre ha sido así. Cuando la Iglesia Católica, por ejemplo, quiso quitar algunos ídolos porque ya eran demasiados, se estaba evidenciando mucho la ignorancia de la idolatría, porque adoraban a cualquier cosa y empezaron a quererles quitar ídolos. No, mira, de fulana de tal no hay evidencia de que fuera santa. Y la iglesia donde así se llamaba y les quisieron quitar el nombre, creo que Santa Marta o no sé cómo se llamaba, es lo que decía ese comentario. Dijeron, no, ya nos dijeron que es santa y ahora es santa aunque ellos digan que no. Entonces, ¿por qué? Porque no es una doctrina nomás, es un espíritu de error que está en medio. Un espíritu de mentira, de engaño. Entonces vemos que en este capítulo estos 12 príncipes, yo creo por eso Dios le dijo a Moisés, ¿sabes qué?
allá cuando lo que sucedió hace un mes, porque esto fue un mes antes, vimos que de Éxodo a Números solamente pasó un mes. De Éxodo 40 se completó un año aproximadamente, y de allí a Números, Levítico fue narrado y aconteció todo lo que ahí se dice en un mes. Entonces, aquí apenas vamos a ver que cuando empezamos a leer Números, cuando empezamos a leer este libro de Números, vimos que habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí, en el tabernáculo de reunión, en el primer día del mes segundo. Primer día del mes segundo, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, diciendo, y allí empezó, este libro empezó en el primer día del segundo mes, y el día que Moisés estaba erigiendo el tabernáculo de reunión en Éxodo 40 era el primer día del primer mes, el primer día del primer mes del segundo año. ¿Cuánto hace? Hace un mes. Primer mes del primer día, y aquí estamos en el primer día del segundo mes del segundo año. Hace un mes. Hace un mes que estamos aquí. Entonces, esta narrativa que estamos viendo aquí, por eso les decía que es por temas, esta narrativa pertenece al primer día del segundo año, al primer día del primer mes del segundo año. Primer día del primer mes del segundo año, hace un mes. De cuando pertenece, ¿por qué? Porque la orden que fue dada aquí, por eso lo podemos entender, la orden que le fue dada a Moisés, aquí en el capítulo 7, aconteció que cuando Moisés hubo acabado de levantar el tabernáculo, ¿dónde lo levantó? En el versículo 40 de Éxodo. Aconteció que cuando hubo acabado de levantar el tabernáculo y lo hubo ungido y santificado, eso hizo ese primer día del primer mes. Bueno, cuando hubo levantado y ungido y santificado con todos sus utensilios, y asimismo ungido y santificado el altar y todos sus utensilios, que sucedió en el capítulo 40 de Éxodo, entonces los príncipes de Israel, allí, los príncipes de Israel, los jefes de las casas de sus padres, los cuales eran los príncipes de las tribus que estaban sobre los contados, ofrecieron ese día ofrecieron sus holocaustos. Ese día comenzaron. Y también eso nos muestra a nosotros qué es lo que pide Dios. Nosotros muchas veces hacemos, lógicamente, toda organización que se llama cristiana tiene sus formas de organizar. Si es cualquiera secta, religión, lo que nosotros queramos mencionar, tienen sus reglas de adoración. Y para no mencionar mucho, solamente voy a decir que todas las sectas tienen no que es antes de Cristo, para ellos. Si vamos con los aaronitas, y nada más esto voy a mencionar, pero ya sabemos que hay muchos. Sin Aarón no se puede ser de la iglesia, sin Aarón o sin los representantes de Aarón ahí, no se puede ser cristiano de la iglesia de la hermosa provincia, no se puede ser. Puede ser lo que quiera menos cristiano de esa iglesia, si no acepta que Aarón es el representante de Dios en la tierra. Entonces, ¿qué va a hacer una persona de esa secta? Se va a santificar a la forma que esa doctrina le diga para presentarse delante de Dios y presentar su ofrenda, sus sacrificios. ¿Ni qué? Son sectas, Miguel. Así como decir lo que le estamos diciendo, la iglesia que se llame cristiana y no tenga como primer paso o fundamento a Cristo como único y suficiente Salvador y único que revela la palabra,
por su espíritu, mientras hay un intercesor, un intermediario, es una secta. Bueno, la Biblia como manual. Ah, sí. Porque por ejemplo aquí en la carpa ya hace muchos años les prohibieron leer la Biblia. Nada más los libritos, porque si leían la Biblia, es la regla. Se van a confundir. Se van a confundir. Se van a porque no confundir. saben el momento del tiempo de lo que están leyendo. Entonces mejor lean los puros libritos. Ustedes ellos leen puros libritos. Ya le están dando vuelta a los de William desde el 80 para acá, del 60 y tanto para acá. Ya se murió William. Otra vez la vuelta a los mismos libritos de hace 40 años. Sí, pues es que ya ahora se convirtió en alguien importante para el que está hoy, como respaldo, yo creo, ¿no? Sí. Porque para ella, esta mañana oía yo le tenía al hermano Díaz, y le preguntaban que quién era William Soto Santiago, que fue el primero. William Marion Branham es el primero. Y le dijo, no conozco. O sea, no sabe. Siempre le dice que a él no lo conoce. No sabe de qué se trata, que preguntaría si no sabe. Pues seguramente que algo sabe, pero no quiere. Es que si es un cristiano, tiene que saber. Tiene que saber quién es William Marion Branham. No quiere y no se ha metido a fondo en ese tema, eso también. Entonces, pero... Entonces, los libros que este lado son puros dogmas o son parte de la Biblia. Son dogmas al final, o sea, son líneas, reglas de una secta, de una iglesia. Sí, pero entonces nosotros vemos que lo que aquí Dios pide, y esto lo va a hacer solamente el verdadero creyente. Por eso les digo, una secta se santifica para hacer la obra de Dios, aunque sea una secta, pero con las reglas sectarias de la doctrina donde se encuentra, ya sea de William, ya sea de Nazón, ya sea de agarrando fuerte parejo. Pero antes de ellos, sin ellos, miren, sin cada uno de ellos no son cristianos. No se pueden ir directamente a Cristo y desechar a Aarón, porque entonces dejan de ser de la luz del mundo, dejan de ser automáticamente. Los willinistas es lo mismo, y cualquiera que nosotros veamos, el día que digan, no, es que solamente Cristo salva, ese día lo echan a patadas, de ahí es más, son peleoneros también. Una vez José fue a la iglesia La Hermosa Provincia, no lo dejaron salir. No querían dejarlo salir hasta convencerlo y bautizarlo. Lo tuvieron desde las 10 de la mañana hasta las 11 de la noche. Lo tuvieron, no lo dejaban salir. Cuando empezaron a ver las respuestas y todo, entendieron que es un cristiano que convencido les podría servir muchísimo. Y entonces, José ahí se estuvo hasta las 11 de la noche. Cuando ya no había nadie, si ya no había nadie, nada más había como 10 personas, todos altercando con él. Por eso el día que vino, un día nos trajo a alguien, a Lucy y a Lalo, que eran de la luz del mundo, que fueron amigos de juventud, de ahí de la casa, ¿verdad? De cuando vivíamos en San Joaquín, no míos porque yo no estaba ahí, pero de mis hermanos. Entonces, después de eso, esa mujer se convirtió a esa secta y vinieron, nos trajeron líderes desde allá, especialmente allí esa vez sí estuve yo, estuvimos todos reunidos aquí en la casa de Francisco, porque vinieron con Hermelinda, era amiga de Hermelinda, ¿verdad? Entonces, creían que nos traían el evangelio completo y nos tiraron de todas formas, de todos lados. Pero pues José ya estaba muy entrenado con esa secta, ¿verdad? Y le refutó hasta que querían hermanarse y ahora con nosotros. Dijo, no se puede, le dijo. Necesitan dejar a Aarón. Aarón ya, o sea, a Eusebio era en ese tiempo, creo el que traían cercano, no sé si a Samuel, era el tiempo de Samuel. Dijo, para empezar, pues José estuvo ahí en la tumba del primer Aarón. Pues ahí la tienen en la Hermosa Provincia y es la que veneran cada año. Cada año veneran esa tumba. A eso se reúnen todas las iglesias de las partes del mundo donde ellos tienen seguidores. Ese día Guadalajara se llena
De hecho, ese día el presidente municipal va y les da en la primera, no sé si todavía, en la primera conferencia de la Iglesia de la Luz del Mundo, el presidente municipal va y le da la bienvenida a todos. ¿Por qué? Porque dejan un montonón de dinero. No, pues sí, dejan un montón de dinero porque es muchísima gente que viene a gastar dinero en Guadalajara. Pues sí, da el banderazo de inauguración prácticamente, dándoles la bienvenida y ofreciéndoles los servicios y que están a su disposición y cuánto da. Entonces, toda esa gente, cuando va a orar, porque les enseñan con la Biblia, van a orar sin conocer a Cristo como su Salvador. A eso van. Y aquí dice este capítulo, dice que aconteció que cuando Moisés hubo acabado de levantar el tabernáculo y lo hubo ungido y santificado con todos sus utensilios, y asimismo ungido y santificado el altar y todos sus utensilios, y esto es un llamado que el apóstol Pablo nos lo hace a nosotros en Romanos 12:1, cuando dice que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Antes de nosotros quererle testificar a la gente de Cristo, hablarle de Cristo, debe haber habido una entrega total. Un conocimiento y una experiencia personal de Cristo en nuestra vida, para entonces sí estar listos para presentar un mensaje limpio. ¿Y qué vemos aquí? Que estos hombres fueron a ofrecer sacrificios, holocaustos y ofrendas de paz. Eso es lo que ofrecieron ellos. Eso es lo que estamos viendo aquí. Son los sacrificios y ofrendas que vimos en Levítico 1, que es el holocausto, y que era un holocausto voluntario, una ofrenda voluntaria. Y a la vez, dice ahí en el capítulo 1 de Levítico que vimos, dice que había expiación. Eso era de parte de Dios. La orden de los sacerdotes era y ofrezcan la sangre también en expiación. La del holocausto voluntario. ¿Por qué? Lo veíamos cuando estudiamos allí, es que allí va incluido todo, aún lo que decía el rey David. Líbrame de los que me son ocultos. A lo mejor el oferente iba queriendo alabar, glorificar a Dios, pero como humanos siempre tenemos fallas y eso Dios lo sabe. Y entonces le decía también, les dijo allí en el capítulo 1, en el versículo 3 en adelante, les dice, pero también expiación por el pecado. Ellos no iban buscando la expiación, pero Dios perdonaba sus pecados, que ellos no iban entendiendo que sí los tenían, porque era agradecerle a Dios, reconocer a Dios con el holocausto. Entonces, y aquí vamos a ver que también en los holocaustos que ellos ofrecen les va a decir que hay un carnero para expiación, porque el ser humano siempre peca. ¿Quién hay que no peque? Ellos no podían ir limpios delante de la presencia de Dios, ni siquiera a glorificarle. Entonces, ¿qué tenía que haber? Un sacrificio y un perdón. Pero ellos lo tomaban como una costumbre, ¿no? Como... Esto del sacrificio voluntario era personas que andaban en obediencia a Dios, pero querían ser gratos, querían agradarle y también agradarse de estar en la presencia de Dios. O sea, vivieron una comunión más íntima. Y eso lo hacían con el holocausto, pero también con la ofrenda de paz. La ofrenda de paz ya vimos, y es lo que ofrecen aquí, es la convivencia entre Dios. Cuando en el de paz se ofrecen todos los dentros, y luego el pecho y la espaldilla derecha eran para el sacerdote y el resto para la familia que iba a ofrecer la expiación o la ofrenda de paz. Entonces había una convivencia, ese es el que estamos viendo aquí,
Había una convivencia entre Dios, los sacerdotes y el pueblo. Y esta es la ofrenda de paz. Y esto es lo que ellos fueron a hacer ese día. Pero dice aquí en el versículo 2, entonces los príncipes de Israel, los jefes de las casas de sus padres, los cuales eran los príncipes de las tribus que estaban sobre los contados, ofrecieron. Está diciendo, son los mismos que se contaron como los jefes de las tribus, como los jefes del ejército de cada tribu, ¿verdad? Y también hoy los está mencionando como los príncipes. Apenas están recibiendo el principado, ¿verdad? Se están estrenando como príncipes aquí. Entonces, de su tribu, ¿verdad? Y nosotros vemos que la condición de ellos viene de una esclavitud. Ellos eran esclavos, un esclavo no tiene nada que dar. Pero ellos ya fueron liberados y también fueron enriquecidos. Primero de la libertad y después también vimos que hasta oro y plata y todo lo que pudieron sacar de Egipto. Entonces todos traían todo esto. Entonces dice que los jefes de las casas de sus padres, los cuales eran los príncipes de las tribus que estaban sobre los contados, los que vimos que vienen siendo contados en este censo. Y trajeron sus ofrendas delante de Jehová, 6 carros cubiertos y 12 bueyes, por cada 2 príncipes un carro, y cada uno un buey, y los ofrecieron delante del tabernáculo. Bueno, eran una docena, es lo que vimos que hay en esta redundancia, ¿verdad? Que eran 12 príncipes, fueron 12 días, ¿verdad? 12 ofrendas. Entonces, estos 12, por lo que aquí se ve, tomaron acuerdo. ¿Saben qué? Vamos a presentar igual, holocaustos igual. Y ahora, ¿saben qué? Vamos a regalar para que se transporte todo lo o para Dios, ¿verdad? Para lo que quiera usarlos Moisés o Aarón, o ellos eran los líderes, vamos a darles 6 carros entre nosotros 12. Y se pusieron de acuerdo para que cada 2 tribus, cada 2 líderes, poner una carroza. Digo una carroza porque dice aquí que eran cubiertos. Se trataba de que lo que se transporte, pues, vaya protegido de lluvia, hasta de polvo, ¿verdad? Entonces dice, trajeron delante de Jehová 6 carros cubiertos y 12 bueyes, y eso sí ya les tocaba, pues eran 12, uno a cada príncipe, dar un buey cada príncipe y un carro cada 2 príncipes, tomar acuerdos. Y es lo que estamos viendo aquí, la importancia de este capítulo, que parece que es muy monótono, que no tiene mucho que decirnos, pues nos dice que se pusieron de acuerdo totalmente. Y al ponerse los 12 príncipes, ponen en comunión a las 12 tribus. Entonces vemos que tiene mucho alcance al final. Ponen de acuerdo a las 12 tribus para presentar el culto. En realidad los príncipes eran los que iban a presentar el culto. No sabemos si cuando le tocó a uno que ¿saben qué? Le dijo a su tribu, voy a cooperar con media carreta y con un buey, y todos los holocaustos, que son un montón de animales, y luego el oro, la plata de los utensilios, era bastante dinero. Entonces, ¿cómo ven quién coopera o cómo le vamos a hacer? Entonces estaba representando totalmente a una tribu, donde toda esta ofrenda es de cada uno de los miembros de cada tribu. Entonces trajeron, dice en el 4, y Jehová habló a Moisés diciendo, tómalos de ellos. ¿Qué quiere decir? Que Moisés no estaba en la jugada. Probablemente Moisés le dijo, oye Señor, vienen a ofrecer 12 carros, los 12 príncipes para el tabernáculo, ¿qué hacemos, verdad? Eran carretones grandes, se supone, y eran de su época de mucho lujo, no cualquiera podía traer una carreta. Entonces le dijo Dios a Moisés, tómalos de ellos, tú tómalos. Y le dijo cómo los iba a usar. Entonces
y serán para el servicio del tabernáculo de reunión. No son ni para Moisés ni para Aarón, ni para la familia de Moisés ni para la familia de Aarón. Son para el tabernáculo. Y nosotros vemos la forma de Aarón y de Moisés en su liderazgo. Ellos no andaban tras de las cosas. ¿Qué diferencia a lo que hoy, cómo se manejan hoy los liderazgos? Ellos, que Dios diga qué hacemos con los beneficios que hay para el templo. Y entonces Dios les dijo, tómalos de ellos y serán para el servicio del tabernáculo de reunión y los darás a los levitas, a cada uno conforme a su ministerio. No, yo creo que cuando los 12 príncipes pensaron en dar 6 carretas, dijeron, pues son 3 tribus, que le den 2 a Gersón, 2 a Coat y 2 a Merari. Son 2 para cada quien. Pero vemos cómo funciona el programa de Dios. Y también lo que entendieron. También los príncipes, a la hora que fueron repartidos, o los levitas que atendían al templo, lo entendieron. De tal manera que no hubo discordia por eso, porque ya cada uno tenía un ministerio, ya lo habíamos visto antes. Unos tenían que llevar todas las telas, todo lo de tela, otros todo lo de madera y las bases, y otros todo lo del tabernáculo, todo lo santo de adentro del tabernáculo de reunión. Entonces vimos que ya a los del templo ya se les había dado la orden de cómo transportar todo lo santo sobre sus hombros. Era sobre sus hombros, porque eran los sacerdotes o los que entraban al lugar santísimo, o al lugar santo, pues autorizados por los sacerdotes, ¿verdad? Eran los que entraban adentro. Entonces, todo lo santo hay que llevarlo en los hombros. Y nosotros aquí vemos la situación de David y de aquel hombre, ¿cómo se llamaba? Que murió por querer detenerla. Usa. Era sobre los hombros. Cuando fueron a traer el arca del pacto de la casa de Obed-Edom, o no me acuerdo dónde estaba, en Bet-Semen, tenían que traerla sobre los hombros. Pero a ellos se les hizo muy cómodo en una carreta traerlo. Entonces, cuando los mandó David, de hecho David también tiene ahí parte de culpa, ¿verdad?, en la muerte de Usa. Pero vemos que la orden ya está desde aquí. Todo lo que está en el lugar santo, todo hay que echarlo sobre el lomo. Nosotros entendemos que, con permiso, ni sabe hoy qué tan buena me supo esta agua. No sé por qué me está resecando la boca. Dice, bueno, vamos a continuar aquí. Jehová habla a Moisés diciendo, tómalos de ellos y serán para el servicio del tabernáculo de reunión, y les darás a los levitas a cada uno conforme a su ministerio. Entonces Moisés recibió los carros y los bueyes y los dio a los levitas. Los 6 carros, no se quedó él con nada. 2 carros y 4 bueyes dio a los hijos de Gersón conforme a su ministerio. ¿Qué llevaban ellos? Las cortinas. Entonces, ¿dónde iba? 2 carros y 4 bueyes dio a los hijos de Gersón conforme a su ministerio. Esto iba a dividirse así, conforme al ministerio. Lógicamente, cuando le dio a estos sus 2 carros, todavía los
les dio a los gersonitas, todavía los meraritas esperaban también 2 carros. Pero no, a los meraritas dio 4 carros y 8 bueyes, conforme a su ministerio, bajo la mano de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Ellos iban a trasladar las basas, las que eran bastante pesadas, toda la madera, eran muchísimas cosas lo que iban entonces, conforme a su ministerio, Dios les dio lo que se necesitaba. Pero a los hijos de Coat no les dio, porque llevaban sobre sí en los hombros el servicio del santuario. Y esto nos toca a los creyentes hoy en día, darnos cuenta de esto, que cuando se trata de las cosas espirituales, hay que aprender a llevar. ¿Qué dice Gálatas? ¿Cómo cumplir la ley de Cristo? Gálatas 6:2. Sobrellevar las cargas los unos de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Entonces, esto nos lleva a muchas cosas, entre ellas a estar conscientes de que debemos de orar todo lo más posible unos por otros. Llevar las cargas los unos de los otros, pero con una entrega al servicio, dándonos cuenta de que no hay que echar la carga sobre ninguna otra cosa, es sobre nosotros mismos. Hay que orar, y esto es sobre nuestros hombros, cada uno, cada creyente. Entonces, a veces no estamos tan conscientes nosotros de la gracia que hemos recibido. Y al no estar conscientes, el mundo nos entretiene muchísimo. El mundo nos atrae, nos entretiene, nos pervierte. Este mundo es enemigo. ¿Por qué el diablo le ofreció a Cristo todos los reinos de este mundo? Porque no le estaba ofreciendo la potestad de la tierra, le estaba ofreciendo la maldad de la tierra, el poder malvado de la tierra. Sabes que tú puedes dominar sobre todos y hacer lo que quieras. No sabía que él era eso, o no entendía, porque sabía muchas cosas, pero no lo sabe todo. El diablo es una apariencia de sabiduría, en realidad. El principio de la sabiduría es lo que el diablo no tiene, que es el temor de Jehová. Entonces, en realidad su sabiduría, el día que nosotros conocemos a Cristo, su sabiduría queda corta si permanecemos en Cristo. Si nosotros permanecemos en luz, todo es diferente, todo es más fácil. Es fácil poder ayudar, es fácil poder buscar la comunión con Dios, es fácil escudriñar la palabra de Dios. Pero si no permanecemos en luz, y nosotros sabemos que Cristo dijo: yo soy la luz del mundo, entonces se nos va a hacer, así como les decía de este capítulo, que se ve como tedioso, como redundante, como muy repetitivo, cuando nosotros no estamos con un interés verdadero de adoración a Dios, en todo momento, todo lo que la Biblia diga se nos va a hacer difícil. Incluso abrirla se nos va a hacer difícil. ¿Por qué? Porque nos estamos conformando. En el segundo versículo de Romanos 1 que repetí ahorita, dice: y no os conforméis. No debemos de conformarnos a los deseos de este mundo. Pero este mundo todos los días nos va a traer su aparato, su aparador. Hasta donde estemos adentro de la casa nos va a traer su aparador. Y nos va a decir: mira, qué bonito. Para que lo veas. ¿Y sabes también para qué? Para que empieces a juntar dinero.
para que vayas. Esfuérzate por esto. No te esfuerces por la Biblia, por la palabra de Dios. Las glorias de este mundo son más bonitas, dice el diablo. Eso le quería ofrecer a Jesús. La gloria, la realidad, y luego las puedes en un acuerdo total, una adoración en un acuerdo completo, perfecto, bien ordenadita la adoración a Dios, ¿verdad? Había ofrenda sincera, una ofrenda sincera allí, ¿verdad? Y en colectivo veíamos ahorita una obediencia grupal. Entonces, eso es lo que estamos viendo. Este es el mensaje que nos da este capítulo, en realidad del Números capítulo 7. Y luego dice, entonces dice, a los hijos de Coat no les dio porque llevaban sobre sí en los hombros el servicio del santuario. Y los príncipes trajeron ofrendas para la dedicación del altar. El día en que fue erigido, ¿cuándo fue? Éxodo 40. El día que fue erigido, ofrendas para la dedicación del altar en el día que fue erigido, ofreciendo los príncipes sus ofrendas delante del altar. Allí empezaron. 12 días. Entonces, y Jehová dijo a Moisés, ofrecerán su ofrenda un príncipe un día y otro príncipe otro día para la dedicación del altar. Y luego aquí vimos que el primero en ofrecer, el primer día fue Naasón, hijo de Abinadab, de la tribu de Judá, y su ofrenda fue un plato de plata, para empezar. Allí hay plata en lo que está ofreciendo, de 130 ciclos de peso, y un jarro de plata de 70 ciclos al ciclo del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para ofrenda. Y una cuchara de oro de 10 ciclos llena de incienso. Un becerro, un carnero, un cordero de 1 año para holocausto. Y entre estos holocaustos iba un macho cabrío para expiación. Esta es la ofrenda que vimos en capítulo 1. Pero, y para ofrenda de paz, esto es como la primera ofrenda empieza en el capítulo 1, versículo 3, la ofrenda de paz la vemos descrita en el capítulo 3, versículo 1. La ofrenda de paz allí está, que es 2 bueyes. Esta ofrenda de paz es la de la convivencia, es la que hemos estado viendo. ¿Por qué es todo esto así? Miren cuánto lleva. Lleva 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de 1 año. Esta fue la ofrenda de Naasón, hijo de Aminadab. Porque aparte de que iban a estar los oferentes, el primero un día, estaban los representantes de la tribu, se cree. ¿Y qué pasaba? Todos estaban en una convivencia, era una fiesta cada día, donde en la ofrenda de paz, el pecho, ¿y qué dijimos? Y la espaldilla derecha eran para los sacerdotes o para los levitas, y el resto era para los que ofrecían. Entonces, ¿esta ofrenda era de una tribu? cada ofrenda era, cada príncipe, sí, un día cada uno. Entonces, lo que más se cree es que la tribu estaba representada por algunos, no por toda la tribu, ¿verdad? Pero por líderes de las tribus, porque ya sabemos que uno era el príncipe, pero había jefes de decenas, de centenas, de millares, o sea, había mucha gente ahí presente, entonces era una fiesta. Después de él vino Natanael, hijo de Suar, igual, todo lo mismo. Entonces aquí vemos que esta ofrenda era de otra tribu, que también iban a ir el día segundo a celebrar, y así se fueron cada tribu hasta el final.
haciendo estas celebraciones y nos sigue mostrando la armonía. Más que todo nos sigue mostrando la armonía de este suceso, ¿verdad? Donde es un ejemplo, es un ejemplo que Dios nos da a nosotros para hoy en día, de cómo nosotros todos debemos de examinarnos cada uno a nosotros mismos. ¿Qué estamos haciendo para que la iglesia, en el lugar donde nos toca reunirnos, estemos caminando en esta armonía? Entonces, si nos examinamos, nos vamos a dar cuenta que la época que estamos viviendo no nos ayuda para nada, absolutamente para nada, en llevar a cabo la obra de Dios. El único que nos puede ayudar es Dios. Lo único que nos puede ayudar es alejarnos de las cosas del mundo y acercarnos a Dios. Dice Santiago en Santiago 4:8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos. ¿A quién de nosotros es capaz de decir, no, es que yo porque no peco? Y Cristo dice, a ver, que alce la primera piedra, que lance la primera piedra el que no ha pecado. De las cosas del mundo. Entonces vemos que pues aunque veamos cómo este capítulo está así medio repetitivo, nos va dando enseñanza de lo que debemos de hacer. ¿Por qué? Porque hay una tierra prometida delante de nuestra vista. Hay un objetivo, hay una esperanza de vida eterna. Hay un rey al que debemos de obedecer, un rey al que debemos de servir. Y nada tiene que ver con este mundo. Pero este mundo, el diablo se va a querer o se está encargando de metérnoslo por los ojos, por los oídos. No te creas como a Eva. No, imagínate, ¿para qué te creó Dios? Para que estés nomás adorándole a Él, para que nada más le sirvas a Él, para que nomás busques hacer lo que dice la Biblia. Y el diablo, ¿qué dice? No, hay muchas cosas más. Puedes enseñorearte de todo, así como Dios es, así puede ser. Eso le dijo a Eva y eso sigue diciéndonos a cada uno. No, tú disfruta. Este mundo, este cuerpo acepta mucho placer. Tú dale. Está como la Macarena, ¿no? Entonces, no, el diablo usa todo, aunque sean canciones que parece que no tienen sentido. Sí tienen sentido, porque el diablo se encarga de darle sentido para engañar o para enredar a las personas y aún a los creyentes. ¿Cómo? No, aquí se trata de cada día afinarnos más, Miguel. Sí estamos en este mundo y sí somos arrastrados muchas veces a muchas cosas que no debemos. Pero esa lucha Dios ya sabe que la vamos a tener. Y como veíamos la semana pasada, Dios nos dio una armadura. Una armadura que es para resistir al enemigo. Pero sobre todo una que es para, cuando se nos acerca mucho, agarrar la espada del Espíritu y atacar también nosotros. Entonces, nosotros vemos que no estamos desarmados en ningún momento. Tenemos al Espíritu Santo que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Pero no hay que contristarlo, hay que darle libertad. Y la carne... No, eso es otra cosa. No podemos agarrarnos a pelear con toda la gente. Nosotros lo que tenemos es que presentar, como dice el apóstol Pedro, presentar defensa
con mansedumbre, ¿verdad? Con mansedumbre, pero para presentar defensa con mansedumbre necesitamos tener mansedumbre y necesitamos tener conocimiento de la palabra de Dios. Entonces, por eso se hace necesario, obligatorio para un cristiano, escudriñar la palabra de Dios. Y el mundo nos va a decir que es pérdida de tiempo. No nos lo va a andar diciendo, simplemente nos va a invitar, nos va a ocupar de cosas que nosotros creamos muy interesantes. Y allí vamos a estar sumidos en las cosas de esta vida. Miren, yo quiero decir algo en cuanto a la gente necesita trabajar. Si necesita trabajar 24 horas, no importa. Pero hay un lema que es importante. Y creo que los que hoy ya estamos jubilados de la familia Acosta, en el trabajo nunca dejamos el tema, nunca en la vida dejamos el tema de la fe, de la doctrina, ni siquiera el de la oración. Cuando comíamos en la obra, a medio monte, donde fuera, nos poníamos a orar en la hora de la comida por los alimentos. Entonces, no somos el ejemplo a seguir, pero nosotros tratamos de pelear nuestra batalla. Y donde quiera. Cuando Lucy, yo con la Lucy, que ya cuando allá en Guadalajara, ella admiró mucho la familia. Nos conoció y admiró mucho la familia y le gustó. Y asistíamos a Yema, donde asistía también, tanto que por eso vino desde Guadalajara. Sí, claro. Porque dijo, son personas muy buenas, pero tienen un error. No están totalmente convencidos de lo que debe de ser. Pues sí. El asunto es que nosotros ya siempre lo hemos dicho y lo entendemos con toda claridad. La flojera o la desatención de nosotros como cristianos que conocemos la verdad. Porque cualquiera que esté engañado en doctrinas de error, a veces es más entregado a su falsa doctrina que nosotros que conocemos la verdad de la Biblia. Y ahí andan los mormones, testigos de Jehová, estos, como dijo Amelia, esa gente andan esparciendo el veneno por todas partes. Están preparados para preparar defensa, Están preparados, miren. Sí, con su, o sea, No, sí están preparados para defender su doctrina. A veces como cristianos no saben ni qué decir, es que dice por aquí, dice por allá, dice acá, pero no saben, y ellos están preparados para ir acá. El asunto es que nosotros, lo que nos dice el apóstol Pedro, si lo hacemos, obedecemos a la ley de Cristo, al mandato de Cristo, que dijo, ir y predicar el evangelio a toda criatura. Nosotros tenemos área, cada uno de nosotros, donde nos movemos. No importa que la gente se enfade porque le hablamos de Cristo, ese debe ser nuestro tema. A nosotros muchas veces los compañeros de trabajo nos dijeron, y no me vuelvas a hablar de eso. Bueno, entonces no platicamos porque ese es mi tema. Y no platicábamos hasta que empezaban otra vez de allá para acá a abrir la puerta para que poderles hablar. Siempre fue así. Entonces, esa es la vida de cada uno. Nosotros se nos facilitaba un poco por algo. Caminábamos en grupo. Nosotros, los viejitos de hoy, desde jóvenes caminábamos en grupo. De hecho, ustedes conocen mi testimonio, yo me fui de la casa, andaba allá por las Europas, dijo mi papá, andaba en Estados Unidos, y un día sentí la necesidad de no andar solo. ¿Y saben qué? Compré un boleto y de un avión, y vámonos. ¿Y por qué? Porque yo entiendo que la Biblia lo dice claramente, que uno solo
es más difícil caminar. Pero dice también, cordón de 2 dobleces no se rompe fácilmente. Entonces, de 3 dobleces, no se, o cómo andarán dos juntos, sí, si no están de acuerdo, y cordón de 3 dobleces no se rompe fácilmente. Entonces, me gustó a mí la idea de, aquí estaban todos mis hermanos, nada más yo faltaba. Entonces dije, no, pues vale la Pues es que pena. la Biblia nos enseña, yo siempre les digo a mis hijos, pues la Biblia nos enseña que hay que hacer tribu. Así es. Pues era como se Así es. defendían, y me refiero a defendían en este aspecto, en lo de la fe. Claro, Yo claro. creo que les platico de ustedes de José González, pero ¿qué estamos haciendo aquí? Si allá también podemos proceder. Las riquezas de este mundo no tienen nada que ver. No es que sean malas, pero no es buscarlas como si fuera lo mejor que hay. No, no es lo mejor. A veces es lo peor. Hay muchas ocasiones en que las riquezas han desviado la fe de las personas. Digo, no hay que negarnos a que no es exactamente por la riqueza. ¿Por qué? Porque un pobre también se desvía igual. No, aquí lo que nosotros tenemos que hacer en la posición que Dios nos ha dado, el trabajo que Dios nos ha dado, testificar. Testificar de Cristo. Eso es todo. Y si Dios nos puso en algún lugar a cada uno, allí es el lugar donde Dios quiere que testifiquemos. Por eso estamos en los lugares donde estamos, para testificar. Yo sé y entiendo que los que están en lugares de prominencia batallan más que uno que anda acá en los lugares. Si es que tienen grande responsabilidad, ¿verdad? Tienen grande responsabilidad y esa es de entre Dios y cada persona para testificar. ¿Sabes cuándo lo he dicho ahora que andan atrás de los enojados? Terminar. Vamos a ver en el 70 y qué dijimos que nos íbamos a brincar. 78 dice ya el 12º, o sea el número 12 del grupo, el príncipe de los hijos de Neftalí, Ahira hijo de Enán, su ofrenda fue un plato de plata de 130 ciclos de peso y un jarro de plata de 70 ciclos al ciclo del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para ofrenda. Y esta ofrenda está en el capítulo 2, de esta parte de la ofrenda de las harinas, de la harina amasada. Una cuchara de oro de 10 ciclos llena de incienso, un becerro, un carnero, un cordero de 1 año para holocausto, un macho cabrío para expiación, y para ofrenda de paz 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos, 5 corderos de 1 año, y esta fue la ofrenda de Ahira, hijo de Enán. Aquí terminan todas las ofrendas. Entonces cada uno tuvo su fiesta cada día y esta fue la ofrenda de los príncipes de Israel. Ofrecieron para la dedicación del altar. Entonces todo nos va llevando a el día que fue santificado el tabernáculo de reunión, y el día que fue ungido, 12 platos de plata, 12 jarros de plata, 12 cucharas de oro, cada plato de 130 ciclos y cada jarro de 70, toda la plata de la vajilla, 2.400 ciclos al ciclo del santuario. Esto era en total lo que ofrecieron entre los 12 en cuanto a la plata. Y luego las 12 cucharas de oro llenas de incienso, de 10 ciclos cada cuchara al ciclo del santuario, todo el oro de las cucharas, 120 ciclos. 120 ciclos fueron de el oro. Y aquí vemos lo que produce trabajar en comunión. Y dice en el 87, todos los bueyes para holocausto, 12 becerros, 12 carneros, 12 los corderos de 1 año, con su ofrenda, y 12 los machos cabríos para expiación.
todos los bueyes de la ofrenda de paz, 24 novillos, 70 los carneros, 60 los machos cabríos y 60 los corderos de un año. Esta fue la ofrenda para la dedicación del altar después de que fue ungido. Entonces, todo lo que estamos viendo, todo cuadra perfectamente con aquel día. Con aquel día de Éxodo 40. Déjenme, voy a ver Éxodo 40 para que veamos la concordancia de las cosas, ¿verdad? Dice en el capítulo 40 de Éxodo, dice luego Jehová habló a Moisés diciendo, en el primer día del mes primero, ese fue el día de estos holocaustos. Aunque vimos en Números que Números empezó el relato en el primer día del segundo mes, como les decía ahorita, no está la cronología allí, sino que es un relato de números, como un censo de números. Entonces allí va por temas, pero aquí entra en este capítulo diciendo, en aquel primer día del mes primero harás levantar el tabernáculo de reunión, y pondrás en él el arca del testimonio y lo cubrirás con el velo. Y luego ahí está diciéndole todo cómo se va a acomodar, que ya sabemos cuál es el orden y lo que tipifican, lo que representan cada uno en cuanto a Cristo, ¿verdad? En cuanto a Cristo, y aparte en cuanto al tabernáculo celestial, ¿verdad? Que todo está tipificado aquí. Pero dice por aquí ya en el verso 10, ungirás también el altar del holocausto. Este día se va a ungir el altar del holocausto. Todos los utensilios santificarás y el altar será un altar santísimo. Entonces, ¿qué quiere decir? Ahí tenemos que acomodar estas 12 ofrendas de los 12 príncipes de las tribus de Israel. Y dice en el 16, y Moisés hizo conforme a todo lo que Jehová le mandó, así lo hizo. Así, en el día primero del primer mes, en el segundo año, el tabernáculo fue erigido, y Moisés hizo levantar el tabernáculo y asentó sus basas, colocó sus tablas. Hay gente que dice que no, que Moisés, fíjense que aquí llegan muchas gente cuando no se busca lo que dice la Biblia. Dicen que Moisés, porque más adelante va a decir que Moisés levantó y que Moisés hizo. Es que Moisés recibió un poder como el de Sansón. Y él se agarró acomodando y armando todo, ¿verdad? Pero no, aquí dice claramente, dice, Moisés hizo levantar el tabernáculo. Moisés fue ayudado por todos los levitas para levantar el tabernáculo de reunión. Entonces, él les dijo, mire, pongan aquí el candelero, pongan aquí, entrando a la derecha la mesa, y luego a la izquierda la menorá, que es la lámpara, y enfrente junto al velo van a poner el altar del incienso, ¿verdad? Y luego vamos a poner el arca del pacto dentro de la cortina. Él fue diciéndoles todo cómo, y se le adjudica que él lo puso porque él estaba como líder, ¿verdad? Como el general de todo aquello, ¿verdad? Entonces, por eso nos va diciendo que puso también el altar de oro del tabernáculo, y lo dice al final, ¿dónde está? Dice en el versículo 34, entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión por la nube, y estaba sobre él, y la gloria de Jehová lo llenaba. Y cuando la nube se alzaba, el tabernáculo de los hijos de Israel se movían en todas las jornadas. Y aquí vemos un resumen de datos, de acontecimientos consecutivos, de cómo iba a ser todo el peregrinar en el desierto. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? El peregrinar en el desierto, en el libro de Números. Y en el versículo 89, ya para terminar, dice, cuando entraba Moisés en el tabernáculo de reunión para hablar con Dios, oía la voz que hablaba. Aquí ya no nos relata de que no podía entrar hasta adentro, sino que allí, pero es el mismo acontecimiento, dice,
Cuando entraba Moisés en el tabernáculo de reunión para hablar con Dios, oía la voz que le hablaba de encima del propiciatorio que estaba sobre el arca del testimonio entre los dos querubines y hablaba con él. Entonces, al final lo que vemos es cómo Dios, lo que Moisés hacía aquí y lo que Dios hacía con Moisés, es lo que Dios quiere hacer con nosotros todos los días. Ya no tenemos que ir a Israel, como le decía la otra vez, hasta batallaríamos, ¿verdad? Porque pues, hay que conseguir permisos y dinero, ¿verdad? Para ir hasta allá. Entonces, está lejos. De hecho, sí sería uno de los paseos que me gustaría hacer, pero no me interesa tampoco así que digan, qué barbaridad, si no veo Israel, el pueblo no conozco, me voy a ir frustrado al cielo. No, nada de eso, no es un interés que tenga de todo eso, pero no desprecio la idea, ¿verdad? Si tuviera la posibilidad, pues sí, sería un lugar que me gustaría visitar, pero tampoco hay un interés que, porque no voy a Israel, no, nada de eso. Entonces, ¿pero por qué? Porque nos dice la Biblia claramente que para nosotros hoy está mucho más sencillo en Cristo Jesús. Y nos invita la palabra de Dios todos los días, acerquémonos. El escritor de Hebreos nos dice, acerquémonos al trono de la gracia para alcanzar misericordia, sin batallar, sin estorbos. Individualmente cada uno de nosotros lo puede hacer, o lo debemos hacer, lo debiéramos hacer. Todos los días podernos acercar ante el trono de la gracia. Y yo creo que lo hacemos. Yo creo que sí lo hacemos. No estoy pensando que no lo hacemos. Lo que sí pienso es que deberíamos de ser más persistentes o hacerlo más consecutivamente, más continuamente, de buscar el reino de Dios y justicia, la comunión con Dios. Sí, por ejemplo, el estrés. El estrés, yo creo, no me ha tocado tener ese tipo de estreses. ¿Para qué voy a juzgar a los que tienen estrés? El estrés, una forma, yo sí cuando he estado así con preocupaciones, que ando preocupado por algo, voy y me agarro la Biblia o me pongo a orar. Pero la Biblia, la palabra de Dios, lo saca uno del estrés. Lo saca mucho, es mucha ayuda. Es mucha ayuda. Lógicamente no deja de haber, cuando tenemos una preocupación real por acontecimientos, esa preocupación allí va a estar. Dios no, en ninguna parte dice que nos va a librar de todas esas preocupaciones de que no nos vengan. Pero lo que sí nos dice es que en Él podemos encontrar alivio. Siempre nos vamos a encontrar alivio. Y cualquier otra situación, por ejemplo, el insomnio. El insomnio es algo de lo más fácil, para mí. Yo cuando no puedo dormir no tengo problema, porque hay mucho que hacer. En cuanto a buscar la comunión con Dios o leer la Biblia. Se aprovecha porque cuando uno tiene insomnio, que me ha dado muy pocas veces, no quiero presumir, ¿verdad? Pero las veces que me ha dado, he tratado de aprovecharlo. Que no puedo dormir, no pasa nada. Si no puedo dormir, estoy bien despierto, estoy listo para escudriñar la palabra de Dios. Entonces, pero aquí lo que es importante es lo que hacía Moisés. Hablar con Dios. Eso nadie nos lo puede quitar. Ni siquiera los gobiernos. Nadie, absolutamente nadie nos puede quitar el derecho de hablar con Dios. ¿Por qué? Porque en determinado momento, si no podemos hacerlo en voz alta, lo podemos hacer en secreto. Y Él nos oye igual en secreto que si le gritamos. Entonces, este es el beneficio de nosotros como hijos de Dios, ¿verdad? Que Dios siempre está listo, siempre está con los brazos abiertos para escucharnos, y Cristo está atento a todo. A Él le fue dada toda potestad y Él está listo diciendo, venid a mí,
No porque ya somos creyentes, ya somos cristianos, no nos acomoda. Esta invitación nos acomoda igual. Porque cada día nosotros traemos nuevas cargas. Tenemos nuevas situaciones en la vida de vanidad, de presunción. Y Él nos dice, vengan y aprendan de mí. Aprende de mí para que seas humilde de corazón. Entonces, ahí está la invitación siempre para cada uno de nosotros, de tal manera que ya no tenemos que ir hasta donde está el arca, sino presentarnos solamente con un pensamiento delante de la presencia de Dios. Bueno, ya vamos, aquí terminamos. Como vamos a, bueno, Mateo, vamos a ver en Mateo. Mateo 23, no, Mateo 5. Mateo 5 que es 23 y 24. Dice, por tanto, esto es para nosotros entender los beneficios que están teniendo estos príncipes. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, es lo que les decía de estar preparados en santidad, en entrega, en disposición, para que Dios escuche nuestras oraciones. Dios escuchó la oración de aquellos 12 porque eran personas que se pusieron totalmente de acuerdo entre ellos. Y aquí nos dice, deja ahí tu ofrenda delante del altar. Bueno, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Es importante que, como les decía ahorita, que no estemos a través de una secta, a través de un mentiroso, sino a través del conocimiento y la experiencia personal que tenemos en Cristo Jesús, y siempre vamos a tener la posibilidad de presentar nuestra ofrenda delante de Dios. Bueno, Dios les bendiga. Este es el texto que yo traía, pero se me hace que ya se los había dado. Bueno, pero fue el año pasado. Este año vamos a otra vez. Mateo 5, 23 y 24 para que nos quede registrado. Dios les bendiga. Vamos a dejar el lugar a la hermana Licholita.